Yo, Gumersindo, un tipo de 35 años, siempre he sido el observador, el que está un poco al margen, pero que lo siente todo. Esta es mi historia, una de esas que te calan hondo. No había un asiento para mí. Me quedé parado en la entrada del comedor, sosteniendo un pequeño regalo envuelto con ambas manos. La casa olía a jamón horneado con canela y a pino. Alguien se había tomado su tiempo con la mesa, las velas encendidas, las tarjetas con los nombres en una caligrafía cuidadosa, las copas de cristal captando la luz suave. Mi nombre no estaba allí. En la cabecera de la mesa estaba mi hermano mayor, Honorio, todavía con esos hombros anchos, todavía llevando esa sonrisa socarrona como si estuviera cosida a su cara. Estaba cortando el jamón glaseado como si fuera el dueño del momento. Tal vez pensaba que lo era. Azucena estaba a su lado. Mi prima. Llevaba uno de los viejos pañuelos de mi madre, de seda verde pálido, el que mamá solía guardar para la misa de Nochebuena. Azucena bebía de su copa de vino como si perteneciera allí, como si siempre hubiera pertenecido. Miré alrededor otra vez. Tal vez me perdí algo. Tal vez una silla había sido apartada para hacer espacio para los pasteles. Pero no, la mesa estaba puesta, completa, llena, sin mí. Me volví hacia mi madre, Narcisa. Estaba arreglando batatas en un plato con malvaviscos, evitando mi mirada. Cuando abrí la boca para hablar, ella miró al pavó como si acabara de hacerle una pregunta. Creo que olvidaste mi asiento, dije, manteniendo mi voz baja. Honorio ni siquiera se detuvo, masticando. Sin levantar la vista, lo dijo, plano, limpio, como si no le costara nada. Está afuera con los perros. Hubo un silencio sin aliento. Azucena soltó un resoplido silencioso. Uno de los primos segundos se movió en su silla. Un tenedor chocó contra la porcelana, pero nadie dijo una palabra. Nadie se rió. Nadie se opuso. Me quedé allí, con las mejillas ardiendo. No estaba seguro de qué dolía más, que él lo dijera, o que todos los demás lo dejaran flotar en el aire como una oración que nadie reclamaría. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber dicho algo fuerte, haber armado un escándalo. Pero en cambio, di un paso adelante, puse la pequeña caja frente al plato de Honorio, luego me incliné lo suficiente para que solo él pudiera oír, revisa debajo de tu plato, y salí. No esperé a que nadie me detuviera. No miré atrás. Simplemente me adentré en la noche de diciembre y dejé que el frío me dijera que todavía estaba vivo. Cuando era pequeño, la Navidad era mi día favorito en todo el mundo. En aquel entonces, el árbol se alzaba junto a la ventana de la sala de estar, no una sesión de fotos cuidadosamente organizada, sino un pino ligeramente torcido con adornos desiguales que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Honorio y yo discutíamos sobre a quién le tocaba colgar el reno de cristal, el que tenía la cornamenta rota. Papá interrumpía la pelea sosteniéndolo él mismo y declarando: «Este es por la paz, y la paz no elige bandos». Ese era nuestro papá, Ildefonso. Olía a aceite de motor y a virutas de cedro, y siempre tenía una mancha de grasa en su camisa, incluso en Navidad. Pero cuando sonreía, toda la habitación se sentía estable. Me despeinaba el pelo y decía: «Tienes agallas, hijo. Vas a durar más que todos nosotros». No sabía lo que quería decir entonces. Pensé que solo estaba siendo gracioso. Ahora, creo que tal vez vio algo que ni siquiera yo había visto. Honorio también solía ser diferente. Una vez, él y yo construimos un fuerte de nieve tan alto que no podíamos ver por encima. Me resbalé en el hielo tratando de escalarlo y me rompí el labio, y él lloró más que yo. Me metió adentro gritándole a mamá. Me envolvió en una manta y dijo: «No tienes permitido morir nunca». Esa versión de él, la que me daba el último pedazo de dulce de azúcar y me dejaba sentarme en el asiento del copiloto cuando íbamos a buscar leña. No sé a dónde se fue. No sé cuándo se fue. Y mamá, ella solía cantar mientras cocinaba. Su voz era suave, apenas afinada, pero recuerdo la forma en que tarareaba Noche de Paz mientras pelaba papas. A veces daba una vuelta en sus pantuflas, el delantal flameando un poco cuando pensaba que nadie la veía. Yo miraba. Solía asegurarse de que mi taza favorita, blanca con hojas de acebo descoloridas, estuviera esperando en la mesa con chocolate caliente y demasiados malvaviscos. No la vi este año. No esperaba verla, pero aún así me di cuenta. ¿Qué le pasó a esa casa? ¿Qué le pasó a la gente que vivía en ella? ¿Era el único que recordaba las partes buenas? Porque en algún momento del camino,
La risa se volvió aguda, el calor se enfrió, y Honorio comenzó a hablar por la familia como si fuera suya para interpretar. Mi voz se hizo más pequeña. Mi nombre apareció menos hasta que un día dejó de aparecer por completo. Y aún así, seguí apareciendo, esperando que fuera solo dolor, esperando que fuera solo estrés, esperando que me vieran. Pero la esperanza puede quedarse ciega si la alimentas el tiempo suficiente. Y creo que la mía lo hizo. No sucedió todo de golpe. No hubo una pelea o un portazo o alguna ruptura dramática. Nadie me gritó que me fuera. Nadie dijo, ya no eres familia. Simplemente dejaron de incluirme. Al principio, fue sutil. Llamaba para saber cómo estaba papá. Esto fue cuando su memoria comenzó a fallar, cuando olvidaba los nombres de las herramientas. O me llamaba esa chica del teléfono. Y Honorio contestaba, alegre como siempre. Papá está descansando ahora mismo. Lehia Zabakelamaste. Unos días después, volví a intentarlo. Hoy está en la niebla. No es el mejor momento. Eventualmente, dejé de escuchar la voz de papá por completo. Solo actualizaciones filtradas a través de Honorio, siempre envueltas en preocupación, siempre protegiendo a alguien. Mamá también empezó a ceder. Le preguntaba cómo se encontraba, y ella decía cosas como, Honorio ha sido de tanta ayuda. Realmente sabe cómo manejar las cosas. Es más fácil cuando las cosas pasan por él. Al principio, no insistí. Me dije que estaban cansados, que tal vez yo estaba siendo sensible. Estaba viviendo en Austin, entonces, trabajando largas horas en una empresa de marketing. Enviaba dinero a casa todos los meses, pagaba parte de la reparación del techo sin que me lo pidieran, reservaba vuelos de regreso para cada festividad importante. Aún así, empecé a notar cosas. Una Navidad, mi vieja media navideña había desaparecido de la repisa de la chimenea. La encontré más tarde metida en la parte trasera del armario del pasillo. La foto enmarcada de papá y yo tomada el día en que me dio su vieja caja de herramientas desapareció de la pared. En su lugar había una nueva foto de Honorio y Azucena en el centro de jardinería sosteniendo una maceta de crisantemos como si acabaran de salvar la hacienda familiar. Me dije que no significaba nada. Luego, un domingo, inicié sesión en las redes sociales y vi fotos de lo que llamaron una cena familiar improvisada. Todos ellos. Alrededor de la misma mesa que yo solía ayudar a poner, riendo, los dedos de los pies tocándose debajo de las sillas que una vez lijé con papá. Nadie me había llamado. Nadie había pensado siquiera en mencionarlo. Cuando le pregunté a mamá al respecto, dijo que fue de último minuto. Vives tan lejos, pensamos que no querrías la molestia. No escuchó la forma en que sus palabras aterrizaron. O tal vez sí lo hizo y eligió dejar que aterrizaran de todos modos. A partir de entonces, el patrón fue claro. Se tomaron decisiones sin mí sobre el tratamiento de papá, sobre la casa, sobre las finanzas. Honorio explicó todo después del hecho, siempre con un tono que hacía que sonara como si me estuviera haciendo un favor. No quería molestarte mientras estás ocupado. Es más fácil de esta manera. Más fácil. ¿Para quién? No estaba enojado. Todavía no. Solo confundido. Desequilibrado. Como si alguien hubiera estado bajando lentamente el volumen de mi voz hasta que no pudiera oírla yo mismo. Nunca me dijeron que me fuera. Simplemente dejaron de guardarme un asiento. La primera vez que me di cuenta de que Azucena se había mudado, ella contestó el teléfono desde la cocina de mi madre. Podía oír el tintineo de cerámica de la cuchara contra la taza favorita de mamá, la que tiene los cardenales. Azucena se rió de algo en el fondo, probablemente Honorio, y dijo, «Espera, tu mamá está hasta los codos en la masa del pastel». «¿Tu mamá?» Esa palabra se sentó pesada en mi pecho durante días. Le pregunté a Narcisa al respecto una semana después, con cuidado de no sonar acusatorio. «¿Azucena se está quedando contigo ahora, solo ayudando?» «Ha sido una bendición. Ya sabes cómo han estado las cosas». «Una bendición». Esta era la misma Azucena que 3 años antes había tomado prestados los pendientes de zafiro de mamá y afirmado que pensaba que eran suyos. Que mintió sobre una chequera perdida en Acción de Gracias, que una vez lloró en el porche y dijo, «No sé por qué todo el mundo piensa que soy la mala». Y ahora aquí estaba ella poniendo la mesa que yo solía poner. Usando los pañuelos que mamá solía enrollar alrededor de sus hombros en las mañanas nevadas,
dejando notas escritas a mano en el refrigerador. Llevó a mamá a fisioterapia. Al principio, me dije que era práctico. Necesitaban a alguien cerca, y yo no había estado, no físicamente, de todos modos. Pero lentamente, Azucena dejó de ser una ayudante y se convirtió en la que sabe dónde está todo. Cuando llamé para preguntar cómo había ido la visita al médico de papá, Azucena fue la que contestó. Cuando envié flores para el cumpleaños de mamá, Azucena me envió un mensaje de texto de agradecimiento con una foto de mamá sosteniendo el ramo de pie a su lado. El título decía: le encantaron. Gran día. Yo no estaba en la foto. Ya no estaba en ninguna foto. Empecé a hacer preguntas. Las respuestas de Honorio eran vagas. Ella solo está por aquí para ayudar con los recados. No es como si estuviera tomando el control. Pero cuando visité para el funeral de papá, Azucena saludó a los invitados en la puerta. Llevaba un vestido negro, sencillo y pulcro, el mismo que yo había llevado al funeral de mi tío años atrás. Reconocí el dobladillo, la forma en que caía justo por encima de la rodilla. Lo había dejado en el armario de arriba. No era suyo. Se quedó junto a la mesa de café sirviendo sidra, contando historias sobre papá como si lo hubiera conocido mejor que yo. La gente asintió. Sonrieron. Le creeront. Y yo solo me quedé allí, con el abrigo todavía puesto, con las manos frías, viendo mi lugar desaparecer pieza por pieza. Más tarde esa noche, intenté sacarle el tema a mamá. No quería acusar. Solo necesitaba saber dónde me encontraba. Ella solo está tratando de ayudar, Gumersindo. Siempre ha sido demasiado sensible con las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta. No era que me hubieran olvidado. Era que habían encontrado a alguien más fácil para reemplazarte. 2 meses antes de Navidad, conduje hasta la casa sin llamar con antelación. No planeaba entrar. Pensé que tal vez me sentaría en la entrada, miraría el viejo columpio del porche y me recordaría quién solía ser cuando este lugar todavía se sentía como mío. Pero cuando llegué, la entrada estaba vacía. No había señales de la camioneta de Honorio. Ni Azucena en la ventana. Ni movimiento en la cocina. Salí de todos modos. Mi llave todavía funcionaba. La casa estaba más silenciosa de lo que recordaba. Sin música, sin televisión, solo el zumbido del calentador y el ligero crujido de las tablas del suelo que todavía hablaban cuando nadie más lo hacía. Me encontré a la deriva hacia el estudio de papá. Era la única habitación que nadie había reorganizado. Todo lo demás en la casa se sentía ligeramente fuera de lugar. Como si hubiera sido escenificado para parecer familiar, pero faltaba algo detrás de los ojos. Pero el estudio, su estudio, estaba intacto. El viejo sillón reclinable todavía se hundía en el medio. Su caja de herramientas estaba debajo de la estantería, con la pintura desconchada y oxidada. Un reloj hacía tic-tac suavemente junto a la ventana, el que tenía la cara polvorienta y las manecillas de latón que siempre corrían 10 minutos lento. Y entonces lo vi, el gabinete en la esquina, madera oscura, manija de latón. Lo había visto abrirlo una docena de veces mientras crecía, pero nunca presté atención a lo que había dentro. Me arrodillé y tiré. Se atascó al principio, luego cedió, dentro de una pequeña caja fuerte de metal. Se me cortó la respiración. Recordé algo de repente. Hace mucho tiempo, tal vez en la escuela secundaria, había metido una pequeña llave dentro de su libro favorito. Dijo que era por si acaso. Alcancé la mano, escaneé los estantes. Viajes con Charlie de Steinbeck. Lomo desgastado, cuero agrietado. La llave todavía estaba allí. Cuando la caja fuerte se abrió, no sabía qué esperar. Tal vez recibos viejos, tal vez nada. Pero allí estaba, un sobre, papel crema grueso. Mi nombre en el frente escrito de su mano. Me senté en el suelo, con las rodillas en el pecho, y lo abrí. Dentro, un testamento notarial fechado 2 semanas antes de su muerte. Cada activo, esta casa, los ahorros, la tierra en el Valle de Monumento, me fue dejado a mí. El nombre de Honorio no se mencionó ni una sola vez. Tampoco el de Azucena. Y detrás del testamento, una nota doblada, amarillenta ligeramente en los bordes. Decía: Gumersindo, lo veo ahora. No lo veía antes, y lo siento. Nunca pediste nada. Solo te cuidaste. Me protegiste cuando nadie más lo hizo. Esta casa es tuya. Te la has ganado. Con amor,
Papá. No lloré en el funeral. Lloré en ese suelo. No por la casa, sino porque al final, alguien me vio. No le dije a nadie que iba. Me vestí con vaqueros oscuros y un abrigo azul marino. Nada dramático, nada que gritara, mírenme. Traje una sola caja envuelta en papel marrón liso atado con cordel. Era Nochebuena. La casa de los Ildefonso todavía tenía la misma serie de luces de colores parpadeando de manera desigual. La corona en la puerta estaba ligeramente torcida. Alguien había reemplazado el felpudo. Solía decir, el hogar es donde está papá. Ahora decía, temporada alegre. Llamé una vez, luego me dejé entrar. Nadie me oyó al principio. El comedor ya estaba lleno. Honorio en la cabecera de la mesa, Azucena a su derecha, con la mano apoyada ligeramente en su brazo. Mamá estaba sentada enfrente, sonriendo de esa manera suave y distante que solía estar reservada para los invitados. Mi asiento no estaba allí otra vez. Esta vez no me inmuté. Di un paso adelante, coloqué la caja en el centro de la mesa y miré directamente a Honorio. Él parpadeó. Gumersindo, ¿qué estás? No le di la satisfacción de terminar la pregunta. Revisa debajo de tu plato, dije, con voz baja pero firme. Él miró hacia abajo, levantó el plato base y encontró una sola llave. Era de latón viejo, desgastada por el uso. La llave de la caja fuerte de papá. Los ojos de Honorio se dirigieron a los míos. Confusión primero, luego un destello de algo más. Nerviosismo. No, todavía no. No sabía lo suficiente como para tener miedo. Narcisa se levantó a medias, su sonrisa vacilando. Gumersindo, esto no es. No me voy a quedar, dije. Solo quería dejar eso. Azucena extendió la mano hacia la caja. Es un regalo. La miré por primera vez en toda la noche. La miré a través. ¿De verdad? En cierto modo. Ella se sonrojó, retirando la mano. Me volví hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie me pidió que me quedara. No de verdad. Honorio ya estaba levantando la tapa de la caja. Narcisa dijo, espera, ¿qué es esto? Estaba a medio camino de los escalones delanteros cuando oí raspar sillas, voces alzarse. No me detuve. El aire de la noche era afilado, frío contra mi garganta. Volví a mi coche, me senté un momento en el asiento del conductor, dejé que el silencio se asentara. Porque lo que encontraron en esa caja no estaba envuelto en malicia. Estaba envuelto en verdad. La copia del testamento de papá. La carta, una pequeña fotografía, él y yo, hombro con hombro del verano en que lo ayudé a reconstruir la cerca. Nada dramático. Solo lo suficiente. Que lo leyeran con sus propias voces, en su propio tiempo. Que se sentaran en esa mesa llena, pero con una silla siempre conspicuamente vacía. ¿Aún así pretenderían que yo era demasiado sensible? ¿Que me lo imaginé todo? Y si es así, ¿quién dejó esa llave? Empezaron a llamar a la mañana siguiente. Primero, fue Narcisa. Solo un mensaje de voz. Hola, Carino. Leímos lo que dejaste. Nos pilló desprevenidos, eso es todo. Deberíamos hablar. Creo que todos necesitamos respirar y tal vez unirnos como familia. Ninguna disculpa, solo nos pilló desprevenidos. Luego, Honorio envió un mensaje de texto. ¿Podemos reunirnos? Hay mucho que discutir. Creo que todos nos malinterpretamos. Ni una palabra sobre el testamento o la carta. Luego Azucena me envió un mensaje. Solo un emoji de cara triste. Nada más. Durante una semana, dejé que los mensajes se acumularan. Probaron nuevos ángulos, confusión, nostalgia, incluso culpa. Tu papá no querría esta ruptura, Gumersindo. Seguimos siendo tu familia. No dejemos que la amargura arruine las fiestas. Pero la amargura no había arruinado nada. El borrador lo había hecho. Y la cosa es que ya no estaba enfadado. No quería venganza. No quería demostrar nada. Simplemente no quería volver. No bloqueé sus números. No discutí. No me defendí. Simplemente dejé de responder. Creo que eso los inquietó más que cualquier otra cosa. Una tarde, Honorio intentó aparecer en mi oficina sin avisar. Mi asistente lo despidió. Nunca le dije que lo hiciera.
Ella simplemente dijo después que no parecía alguien que quisieras ver. Tenía razón. Unos días después, mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Su voz era tranquila, frágil. Gumersindo, creo que cometimos errores, pero esta familia también es tuya. Esperé un momento, luego dije que siempre estuve ahí. Simplemente viviste más fácil cuando yo no estaba. Ella no respondió, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque no quedaba nada que decir. 3 semanas después de Navidad, envié por correo un último sobre. Sin remitente. Dentro la foto original de papá y yo. La de la reconstrucción de la cerca, la que había sido quitada silenciosamente de la pared del pasillo hace años. No incluí una nota. No necesitaba hacerlo. Una semana después, una vecina me envió una foto. No la había pedido. Ella solo pensó que querría saberlo. La foto había sido colgada de nuevo. No dentro de la casa de los Ildefonso, no sobre la chimenea ni al lado de la mesa del comedor. Estaba clavada en el viejo cobertizo detrás del jardín, el cobertizo de herramientas de papá. El único lugar al que nadie más iba. Allí estaba, ligeramente torcida, colgando sobre el banco de trabajo. Solo una chica y su padre de pie uno al lado del otro, sonriendo como si el mundo tuviera sentido. Sin título, sin explicación. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo, luego cerré mi teléfono. Esa casa, puede que me pertenezca en el papel, pero la verdadera herencia no era ladrillo o madera. Era este saber. Nunca necesité que admitieran lo que hicieron porque la verdad ya existe. Y no desaparece cuando se ignora. Todavía vivo en Austin. Todavía bebo de esa taza de acebo que recuperé silenciosamente después del funeral. Se astilla un poco más cada invierno. Lo dejo. A veces la gente pregunta si alguna vez me reconcilié con mi familia. Les digo que siempre fui parte de la historia. Simplemente escribieron a mi alrededor. Y ahora no pueden tacharme. Nunca pedí ser visto. Solo quería existir. Si alguna vez te han borrado, pero elegiste permanecer fiel, solo deja un solo icono de corazón.